Vamos a calcular la siguiente integral. Para calcular nuestra integral vamos a recurrir a utilizar la fórmula de integración por partes, la cual es la siguiente. La fórmula me dice que si yo tengo la integral de la función f por la derivada de la función g, esta integral se puede calcular a través de multiplicar las funciones f y g menos la integral de la derivada de f por la función g. Noten que aquí el orden de la derivada se invierte. Antes la función g tiene la derivada, pero aquí quien tiene la derivada es la función f. Entonces, para nuestra integral, lo primero que necesitamos es decidir quién va a jugar el papel de la función f y quién el de la derivada de la función g. Para decidir quiénes son estas dos funciones, primero haré este cambio. Voy a ver a la integral del logaritmo natural de x al cuadrado como la integral del logaritmo natural de x al cuadrado por la constante 1. Necesito esa constante 1, pues en este caso voy a llamar a la función f como el logaritmo natural de x al cuadrado. Y como la derivada de la función g voy a utilizar a la constante 1. Recordemos que la fórmula de integración por partes necesita de conocer a la derivada de f y a la función g, ya que hasta este punto solo conocemos a la derivada de g. Entonces voy a calcular ambas cosas. F' de x pues va a ser la derivada de la función f. La función f fue el logaritmo natural de x al cuadrado. Entonces, utilizando regla de la cadena, la derivada de esto utilizando la derivada de una potencia es 2 veces el logaritmo natural de x, y por la regla de la cadena también tengo que derivar lo que está adentro del paréntesis, y la derivada del logaritmo natural es 1 entre x. Por tanto, la derivada de f es 2 logaritmo natural de x entre x. Y ahora, la función g siempre se va a calcular como la integral de la derivada de g. Pues recordemos que la integral de g' pues me regresa a la función g. Entonces tengo que integrar a la función g', pero pues recordemos que la función g' la escogimos como 1. Entonces tengo la integral de 1 diferencial de x, es decir, la integral del diferencial de x, lo cual es simplemente x. Entonces, ya que tengo f, g y las derivadas de f y g, ahora sí puedo aplicar la integración por partes. Entonces, ya lo único que necesitamos es sustituir todas las cosas. Entonces, esta integral pues va a ser a f por g menos la integral de f' por g. Ahí están sustituidas todas las cosas. Esto simplemente lo voy a cambiar así, x logaritmo natural de x al cuadrado. Y noten que aquí en esta integral, esta x se simplifica con esta x, y este 2, que es una constante, lo sacaré de la integral. Entonces, la integral termina si yo logro conseguir la integral del logaritmo natural de x. Ya es lo único que falta por integrar. El problema es que para esto volveré a utilizar integración por partes, ya que esta integral no es inmediata. Entonces, volveré a aplicar el mismo truco. Veré a la integral del logaritmo natural de x como la integral del logaritmo natural de x por 1, y nuevamente pues voy a utilizar como f al logaritmo natural de x. Por tanto, pues su derivada, f' de x, es 1 entre x. Y a la función g' de x, es decir, la derivada de g, nuevamente como la constante 1, por eso la puse acá de nuevo. Y por tanto, así como en el paso anterior, para la otra integral, g pues va a ser la integral de g', que es 1, y entonces vuelve a ser que g es igual a x. Entonces yo tengo que la integral del logaritmo natural de x por diferencial de x es igual, por integración por partes, a la función f por la función g menos la integral de la derivada de f por la función g. Simplificando esto me queda x por el logaritmo natural de x, simplemente acomodé este término. Y acá dentro de la integral noten que los x se me simplifican. Entonces solamente tengo la integral de el diferencial de x, lo cual es x. Por tanto, esta integral es igual a x logaritmo natural de x menos x. Por tanto, ya lo único que necesito es sustituir este resultado en el cálculo anterior que teníamos de la integral del logaritmo natural de x al cuadrado. Entonces, si recuerdan, nuestro último cálculo nos dijo que esto era igual a todo esto. Y lo único que nos faltaba era conseguir la integral del logaritmo natural de x, pero esa ya la acabamos de calcular.
Por tanto, sustituimos su valor. Esta integral era igual a x logaritmo natural de x menos x. Ya la sustituimos. Entonces ya el último paso para terminar, pues es dejar este exactamente igual y este menos 2 multiplica a x logaritmo de x, que es menos 2x logaritmo natural de x, y menos 2 por menos x nos queda más 2x. Y ya poniendo la constante de integración, es el resultado final. Por tanto, esta es la respuesta a la integral.